Bienvenidos a Crónicas Curiosas, el lugar donde la realidad es tan extraña que ni la mejor película de ciencia ficción podría competir. Hoy vamos a adentrarnos en 5 historias completamente reales que, si te las contaran en una película, pensarías que son una locura o parte de un guión de Hollywood. Pero no todo lo que estás a punto de escuchar sucedió de verdad. Y lo más fascinante es que muchas de estas historias estuvieron ocultas o pasaron desapercibidas durante años, desde ciudades que desaparecieron sin dejar rastro, hasta personas que sobrevivieron a lo imposible. Cada relato de hoy está verificado por registros históricos, testigos e incluso evidencia científica. Historias que nos hacen preguntarnos si realmente conocemos los límites de lo posible. Así que ajusta el volumen, pon los auriculares, o si estás viendo esto desde tu sofá, acomódate bien, porque la historia que menos esperas es probablemente la más increíble. Y te adelanto algo, a la última historia va a hacerte dudar de la realidad. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, dejar tu like si te gusta este tipo de contenido y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras crónicas curiosas. ¿Estás listo? Vamos con la primera historia. 1. La ciudad que desapareció en una noche. Ubar, la Atlántida del desierto durante siglos. Los beduinos del Medio Oriente hablaban de una ciudad mítica enterrada bajo las arenas del desierto, una ciudad llamada Ubar, también conocida como Iram de las columnas, mencionada incluso en el Corán como un lugar de gran riqueza, arrogancia y decadencia, castigado por Dios. Se decía que Ubar era una metrópoli avanzada, rica en incienso, oro y sabiduría, pero un día simplemente desapareció. Durante mucho tiempo se creyó que era solo una leyenda, como la Atlántida, pero en los años 90, la NASA y un grupo de arqueólogos hicieron un descubrimiento sorprendente. Usando imágenes satelitales de radar, detectaron antiguas rutas de caravanas escondidas bajo la arena del desierto de Rub al Khali, en Omán. Estas rutas llevaban a un punto en común, y allí, enterradas bajo metros de arena, encontraron los restos de una ciudad circular con fortificaciones, pozos profundos y estructuras únicas. ¿Era Ubar? Todo indicaba que sí. Según los estudios arqueológicos, la ciudad se construyó sobre una enorme caverna de piedra caliza, con el tiempo. El peso de la ciudad causó el colapso de esta cavidad, tragándose literalmente edificios enteros en cuestión de horas. Lo que parecía una historia mitológica terminó siendo una catástrofe geológica real. Ubar no solo existió, fue una ciudad avanzada, que desapareció de la faz de la Tierra en una noche, y durante siglos nadie volvió a hablar de ella en 2. El hombre que sobrevivió a 2 bombas atómicas, Tsutomu Yamaguchi. Imagina estar presente durante el primer bombardeo nuclear de la historia, sobrevivir, y luego, vivir el segundo, apenas 3 días después. Esto le ocurrió a Tsutomu Yamaguchi, un ingeniero japonés que se encontraba en Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Ese día, la bomba Little Boy cayó sobre la ciudad. Yamaguchi estaba saliendo del tren para ir al trabajo. La explosión lo arrojó al suelo. Sufrió quemaduras graves, pérdida de audición y quedó temporalmente ciego, pero sobrevivió. 2 días después, regresó a su ciudad natal para buscar a su familia. Esa ciudad era Nagasaki. El 9 de agosto, mientras le contaba a sus jefes lo que había ocurrido en Hiroshima, una segunda bomba nuclear cayó sobre Nagasaki. Increíblemente, volvió a sobrevivir. Herido y traumatizado, Yamaguchi pasó semanas recuperándose. Con el tiempo, dedicó su vida a hablar sobre los horrores de la guerra y a promover el desarme nuclear. Fue reconocido oficialmente por el gobierno japonés como la única persona registrada que sobrevivió a ambas explosiones atómicas. Yamaguchi vivió hasta los 93 años. Su historia parece sacada de una novela de ciencia ficción, pero está documentada con total precisión. Un hombre que vivió literalmente el apocalipsis 2 veces. 3. La mujer que cayó del cielo y sobrevivió, Julianne Koepke. El 24 de diciembre de 1971, la joven Julianne Koepke, de 17 años, abordó el vuelo 508 de LANS junto a su madre. Sobrevolaban la selva peruana cuando una tormenta eléctrica alcanzó al avión. Un rayo impactó directamente una de las alas. El avión se partió en el aire a más de 3.0 metros de altura. Julianne fue expulsada de la aeronave, atada a su asiento, y cayó directamente hacia la selva amazónica. Contra todas las probabilidades, sobrevivió a la caída, con solo una clavícula rota, una herida profunda en el brazo y sin gafas. Era muy miope, despertó sola.
en medio de la jungla. Durante 11 días, caminó descalza por la selva, siguiendo ríos y sobreviviendo con lo que encontraba. Finalmente fue rescatada por madereros. Julianne fue la única sobreviviente de los 92 pasajeros. Su historia fue contada en documentales y películas, incluyendo uno dirigido por Werner Herzog, quien irónicamente casi tomó el mismo vuelo ese día, pero cambió de plan a último momento. Julianne se convirtió en bióloga y dedicó su vida al estudio de la selva que la salvó, caer de un avión en pleno vuelo y sobrevivir. Una historia que parece imposible, pero que está documentada, registrada y completamente verificada. An-4, el pueblo que predijo su propia desaparición. Ankivalina, Alaska. Kivalina es una pequeña comunidad esquimal en Alaska, ubicada en una estrecha franja de tierra entre el mar de Chukchi y una laguna. Durante siglos, sus habitantes vivieron en armonía con la naturaleza, hasta que algo cambió. En los años 2000, los ancianos comenzaron a notar que el mar avanzaba, las tormentas eran más fuertes, el suelo más inestable. Habían predicho que si las temperaturas seguían aumentando, su pueblo sería tragado por el mar An, y tenían razón. El deshielo del permafrost, causado por el calentamiento global, debilitó los cimientos de la isla. Sin hielo marino que actúe como barrera natural, las olas comenzaron a erosionar las costas a una velocidad alarmante. Para el 2025, se estimó que Kivalina dejaría de existir. El gobierno de Estados Unidos reconoció el problema, pero no actuó a tiempo. La comunidad intentó demandar a las compañías petroleras por su contribución al cambio climático, pero el caso fue desestimado. Kivalina se convirtió en símbolo mundial del cambio climático en acción. Un pueblo que vio venir su final, lo advirtió, y aún así, fue ignorado. Hoy, sus habitantes están siendo relocalizados, pero la comunidad, la cultura y las raíces ancestrales se están perdiendo con el territorio. Una tragedia moderna con tintes proféticos. Y lo peor, Anne no es la única. An-5, el niño que recordó su vida pasada con precisión quirúrgica. James Leininger, en el año 2000, un niño de apenas 2 años, llamado James Leininger, comenzó a tener pesadillas recurrentes. Soñaba con aviones en llamas, con accidentes, con un lugar llamado Iwo Jima, pero lo más extraño era que, al despertar, comenzaba a hablar de aviones de la Segunda Guerra Mundial con terminología precisa, que ningún niño podría conocer. Describía aviones Corsair, habló de un portaaviones llamado Natoma Bay, y decía que se llamaba James, igual que él, pero que antes. Sus padres, escépticos al principio, comenzaron a investigar. Descubrieron que el USS Natoma Bay realmente existió, y que un piloto llamado James Houston Jr. había muerto en combate cerca de Iwo Jima en 1945. El niño no solo recordaba el nombre del barco y del piloto, sino también detalles personales que fueron confirmados por antiguos compañeros de escuadrón. James Leininger incluso identificó a miembros de la tripulación y conocía detalles técnicos de aviones militares. Reencarnación, memoria genética, coincidencias extraordinarias. El caso fue ampliamente cubierto en medios como ABC News y CNN, y sigue siendo uno de los expedientes más documentados sobre recuerdos de vidas pasadas. Aunque la ciencia aún no tiene explicación, lo cierto es que un niño de 2 años sabía cosas que no podía haber aprendido por ningún medio lógico. ¿Y tú? ¿Crees en las vidas pasadas? 5 historias, 5 relatos que nos hacen pensar que la realidad puede ser mucho más extraña que cualquier historia de ficción. Desde ciudades que se tragan la tierra, hasta personas que desafían la muerte o parecen recordar otras vidas. El mundo está lleno de hechos que desafían nuestra lógica. Quizás vivimos rodeados de misterios sin resolver, o quizás no entendemos tanto como creemos. Lo cierto es que, detrás de cada historia extraordinaria, hay seres humanos reales que vivieron cosas que cambiarían la vida de cualquiera. ¿Cuál fue la que más te impactó? ¿Te atreverías a contar una historia increíble que conoces? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustan este tipo de crónicas, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que ame lo extraño, lo curioso y lo real. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otra historia que casi nadie conoce, pero que te va a volar la cabeza. Hasta entonces, cuida tu curiosidad.